Movimiento memorialista, historia y futuro de las reivindicaciones y acciones de la ciudadanía organizada para recuperar y socializar la memoria, lo que queda por hacer. El momento en el que estamos no se puede entender sin la intervención, la organización y el trabajo del movimiento memorialista. ¿Quién, y por encima de los bloqueos de las leyes, como la mal llamada ley de amnistía u otras que han demostrado ser insuficientes, han estado permanentemente insistiendo para que se cumplan los tres pilares fundamentales de la memoria, que son la verdad, la justicia y la reparación? Somos 4 personas de esta mesa, aparte de yo que la modero. Nos falta Andrés, que nos consta que está aquí, pero posiblemente se ha ido a la ponencia anterior, que está en otra sala. En cuanto él se incorpore, se sienta con nosotros. Pero vamos a empezar por otra de las personas que están aquí. Se llama Isidoro Coello Infantes, es presidente de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Sociocultural La Desbandad, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España y responsable de Memoria Histórica del Partido Comunista de Andalucía. Isidoro, cuando quieras. El título de su ponencia es Movimiento Memorialista de la Desbandad. Bueno, pues buenas tardes, y mi intervención va a estar basada en cómo ha transcurrido desde los inicios la lucha memorialista, centralizada un poco en lo que es la recuperación de la memoria del hecho más cruento de la Guerra de España, como ya todos sabéis, de la Desbandad. Voy a orientar mi intervención tanto en el ámbito intelectual como en el ámbito de la actividad social, la actividad civil en la lucha para la recuperación de estas memorias. En lo relativo a lo intelectual, podemos hacer referencia a las investigaciones sobre la carretera de la muerte, la N340, que llevan a cabo Encarnación Barranquero Teixeira y Lucía Prieto Borrego. Estas quedan reflejadas en su libro Población y Guerra Civil en Málaga, Caída, Éxodo y Refugio, o las realizadas por Jesús Majada Negra y Fernando Pérez Bueno, que pasan a la memoria colectiva a través del libro Carretera Málaga-Almería, febrero de 1937. Son una de las primeras publicaciones que empiezan a surgir con respecto a las investigaciones que se hacen sobre el crimen de la carretera de la muerte. Así como estas investigaciones, es muy importante la aportación del documental La carretera de la muerte en Málaga 1937. Es el primer documental que se hace sobre las víctimas de la carretera. Es un documental que está basado en los testimonios de supervivientes de la Desbandad. Creemos y creo que fue importante y sin duda alguna es fundamental en la divulgación de lo que pasó, conociéndolo, como decía, directamente de los testimonios de aquellos supervivientes que Juan Madrid, que es el director de este documental, pues llevó a cabo. Al principio del activismo social memorialista, como la sociedad civil organizada en diferentes organizaciones, empezamos a hacer actuaciones para recuperar esta memoria. Tenemos que centralizar el foco en Málaga. En Málaga, en Vélez Málaga concretamente, a través del Foro por la Memoria de la Sarquía y de algunos pueblos de la provincia de Málaga. Entre ellos es importante la aportación que hicieron los compañeros memorialistas de Arenas. Es cuando se empiezan a organizar las primeras actuaciones. Estas estaban constituidas en marchas que se hacían en fines de semana. Recuerdo las marchas de Vélez Málaga a Torres del Mar, de las primeras que se empezaron a hacer. Y con respecto a la aportación del Foro por la Memoria de la Sarquía y de los compañeros de Vélez Málaga, es muy importante los homenajes que se han ido haciendo repetidamente año tras año a los supervivientes de la carretera de la muerte. Estos actos se han estado realizando de manera anual hasta la llegada de la pandemia, que evidentemente se tuvieron que interrumpir. Estaban organizados por el Foro por la Memoria de la Sarquía, vuelvo a repetir, y el lugar de celebración es la Casa del Exilio, Centro del Exilio de la Fundación María Zambrano
en la localidad de Vélez, Málaga. Quiero recalcar otra vez la importancia que tiene en la lucha activista por la memoria de la provincia de Málaga, puesto que fueron los inicios donde se empezaron a realizar. Fue en febrero de 2005 cuando nos solicitan ayuda, vuelvo a repetir, desde Málaga, para empezar a hacer actuaciones, y en la provincia de Granada las primeras marchas reivindicativas de la memoria se empiezan a realizar en febrero de 2005, estableciendo así la primera marcha memorialista de la Desbandada. Estas marchas se localizaban entre Almuñécar, Salobreña y Motril, y también se recorría la entrada de la Nacional 340 a Almería. Eran marchas que se hacían en fines de semana, cada fin de semana en un sitio. Esta primera marcha o estas marchas memorialistas de la costa se siguen manteniendo, de tal manera que este año se ha contabilizado la 17 edición, y es desde el 2017 cuando la marcha memorialista de la Costa de Granada se encuentra dentro de las organizadas por la asociación La Desbandada, en la marcha integral entre Málaga y Almería. Es decir, ahora, aunque se organiza en la costa granadina, pero es una de las etapas que constituye la marcha integral entre Málaga y Almería. ¿Valoramos la repercusión que estas marchas tenían? Pues es muy pobre. Estas marchas aisladas tenían en sus principios tenemos que reconocer que eran muy pocas, casi nulas. Al no tener visibilidad más que en lo local, eran marchas muy cortitas, se hacían en determinadas poblaciones, un año sí y al otro también, pero casi ni la gente del pueblo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Esto empieza a cambiar a partir del 2012. Como sabéis, llega el gobierno de coalición del PSOE e Izquierda Unida, y siendo Diego Caldera vicepresidente, se crea la Dirección de Memoria Democrática y pone como director de esta a Luis Naranjo Cordobés. Este cambio en lo institucional tiene consecuencias muy positivas para la lucha memorialista en general y en muy particular para lo que es la reivindicación de la memoria de las víctimas de la Desbandada. Entre 2012 y 2015, algo importantísimo para la comunidad andaluza en la lucha memorialista es la señalización de lugares de memoria. Los que sois andaluces sabéis que en toda la comunidad autónoma se señalizaron en esa época, y solo en esa época, porque cuando se rompe ese gobierno sigue existiendo la Dirección de Memoria Democrática, pero ya no se volvió nunca más a señalizar un lugar. En ese periodo, en la provincia de Málaga, podemos destacar como señalización de memoria la antigua prisión provincial, la cárcel de mujeres, el Panteón de la Memoria de San Rafael, la Catedral de Málaga, el lugar del hundimiento del submarino C3, los túneles del paseo marítimo de la Cala del Moral, el faro y el Parque de la Memoria de Torre del Mar y la Plaza de la Ermita en Nerja. Los que sois de Málaga sabéis que estos lugares están señalizados, y es algo que prácticamente hacemos todos los años cuando pasamos por ellos en la marcha integral. Solemos hacer homenajes, y uno de los que más emoción provoca pues es el homenaje a Anselmo Vidal, que era el farero de Torre del Mar. Este hombre, con su actuación y entregando su vida después, salvó muchísimas vidas. El faro estaba muy cerca de la costa, estaba rodeado de cañas de azúcar, y al caer la noche, pues las personas que venían huyendo de Málaga lo usaban como refugio, se metían entre ellos, ¿no? Los cruceros fascistas, entre ellos el Baleares, y así como la aviación fascista italiana, utilizaban el faro como punto de referencia para bombardear. Este hombre apagó el faro, los barcos, según me han contado, se equivocaron y se bajaron más abajo hacia Amaro y bombardeaban allí. Bien, con esta actuación de Anselmo salvó muchas vidas, pero cuando los italianos entraron en Vélez, Málaga, fue detenido y, no sé si al segundo o tercer día, fusilado en las tapias del cementerio. En la provincia de Granada también podemos destacar como señalización de memoria uno de los lugares más míticos que tenemos en la marcha memorialista de la Desbandada, en la marcha integral, que es la desembocadura del río Guadalfeo. Y hemos elegido ese lugar por dos motivos. Uno, porque es
está casi en la mitad del recorrido entre Málaga y Almería, está en Salobreña. Y por otro motivo es porque es uno de los lugares donde murió mucha gente. El río Guadalfeo venía muy crecido. Según Andrés Fernández, que tuvo su ponencia ayer, el puente, que era muy débil, se taponó de tal manera entre los camiones que salían hacia Nerja y los que venían hacia Almería, que el tapón hacía imposible poder cruzar y se sentían los tiros de los italianos muy cerca. Entonces mucha gente, por el ansia de pasar, intentó bordear el río y al día siguiente muchas víctimas aparecieron en la playa de Salobreña. Este es uno de los motivos por los que en la actualidad está señalizado como lugar de memoria de manera institucional, por la Junta de Andalucía en aquel periodo. Pero la Asociación de la Desbandada, en la última etapa, en la del año pasado, conseguimos poner un monolito que sirve como homenaje a todas aquellas víctimas, y de momento lleva casi un año y está salvado. Esperemos que cuando llegue febrero y pasemos por allí otra vez podamos disfrutar de él. En Granada también se señaliza como lugar de memoria, pues un lugar de represión franquista, como casi en todas las provincias, ¿no? Que evidentemente era la cárcel provincial. Esta cárcel provincial no llegamos a tiempo y la derrumbaron. Solamente queda la puerta con el arco, y algo importante que tiene este arco es que el escudo es republicano. Es el escudo que hay encima del portón, es el escudo de la República. En Almería se señalizaron los refugios santiarios y el memorial de Mauthausen. Anterior a estas señalizaciones podemos mencionar la inauguración del Paseo de los Canadienses en Málaga, y con fecha posterior al nombramiento de Luis Naranjo como director de memoria se inaugura en Motril un busto en memoria de Norman Bethune. Ahí ya también participó la asociación, aunque hay que reconocer que el mérito es específico de la Asociación Memorialista 14 de abril, pero nosotros ayudamos por lo menos en presencia cuando se inauguró. El Paseo de los Canadienses, ya que esto es un congreso internacional, pues también es conveniente comentar que se hizo por la aportación de un sindicato canadiense, que los obreros, los miembros de esos sindicatos, aportaron económicamente una cantidad a través de la cual se pudo realizar e inaugurar el Paseo de los Canadienses. Por este motivo que estoy contando podemos destacar la importancia que tiene la mencionada Dirección de Memoria Democrática en ese tiempo, ¿no? Con la implicación, vuelvo a repetir, de Luis Naranjo Cordobés y de Juan Francisco Arenas de Solla, que estaban a la cabeza de esa dirección, se implicaron mucho en organizar desde lo institucional las reivindicaciones que se hacían en la carretera. Es decir, la población civil participábamos en ella, pero en esos años era la Dirección Democrática la que nos ayudaba mucho y prácticamente organizaban los actos para la recuperación de la memoria de las víctimas de la desbandada, consiguiendo en este periodo que se empezara a tener bastante más visibilidad que la que hayamos tenido anteriormente. Llega la ruptura del gobierno de coalición en Andalucía y vuelve a ser la sociedad civil la que tiene que hacerse cargo de volver a organizar todos los actos para recuperar la memoria de las víctimas. Se forma una plataforma en la que participan diferentes organizaciones memorialistas y republicanas de Málaga, de Granada y Almería, y que son, o es esta plataforma, la encargada de organizar los actos necesarios para seguir recuperando la memoria. En 2017 la Federación Andaluza de Montaña, FAN, por medio de su delegado provincial en Granada, que es Rafael Morales Domínguez, se pone en contacto con responsables de la plataforma concretamente, y es que habló conmigo, por eso sé que fue Rafael el que implicó a la Federación de Montaña en lo que es la recuperación de la memoria. Ellos, la Federación, organizó el acto senderista, y las asociaciones memorialistas y organizaciones de otro tipo que estábamos en esa plataforma nos encargamos de organizar los actos memorialistas. Y así nace la primera marcha integral de la desbandada, que tiene una importancia en la repercusión mediática terrible, terrible. En ese año conseguimos que se empezara ya a hablar
de manera muy cuantitativa y cualitativa de lo que es la desbandada, de lo que es la lucha memorialista para recuperar estas víctimas. ¿Qué ocurre en esta primera marcha? Pues que no todo fueron cosas bonitas. Hubo problemas, porque muchas de las personas que vinieron a hacer esa marcha entre Málaga y Almería, pues hacían la marcha orientándolas solo en el aspecto deportivo. Hacían senderismo, no entendían que en esas marchas aparecieran banderas republicanas o banderas de diferentes organizaciones, ¿no? De hecho, recuerdo cuando llegamos a Salobreña, salió gente del pueblo a recibirnos y les obligaron a esconder las banderas que en aquel momento eran de Izquierda Unida, que tampoco eran unas banderas como para decir, bueno, que ya de Izquierda Unida se llevaba hablando muchos años, ¿no? ¿Esto qué trajo consigo? Pues que nos planteáramos que la segunda etapa la Federación de Montaña ya no participará. Y entonces creamos el Club Deportivo La Desbandada, en el que se integran gran número de organizaciones de la plataforma Málaga Republicana, Asociación 14 de Abril, Foro por la Memoria de la Sarquía, Verdad, Justicia y Reparación, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, CGT, etcétera. Hay muchas organizaciones que se implican en el principio, en el primer proyecto que es de La Desbandada, que es el Club Senderista La Desbandada. Y nace o se crea la segunda marcha integral de La Desbandada. Es un éxito rotundo de participación, no solo en cuanto al número de participantes, sino que se consigue que la gente, las personas que participen, no sean andaluzas solamente. Empezamos a recibir participantes de casi todas las comunidades. Aquí hay catalanes que participaron, hay vascos, como nuestra querida poeta Silvia Delgado Fuentes, y seguramente que por mucho hay más por ahí que no estoy viendo, ¿no? Pero ese fue uno de los éxitos, que salta el tema de la desbandada, la memoria para recuperar estas víctimas, salta de la comunidad andaluza. ¿Y por qué? Pues como se ha contado en muchas de las ponencias que ha habido, los exiliados, los que abandonaron Málaga, han terminado repartidos por todo el país, ¿no? Hemos tenido franceses que son descendientes de personas que hicieron la desbandada y terminaron en Francia, ¿no? Ese fue uno de los grandes éxitos. Terminada la segunda marcha, varios integrantes del Club Senderista La Desbandada plantean la necesidad de que el trabajo realizado no parezca simplemente deportivo, no parezca simplemente senderista, y proponen la creación de una asociación memorialista. Por este motivo, en algunas asociaciones de las que componían el club, surge la duda de la necesidad de otra asociación. Bueno, después de muchos debates, el 26 de junio de 2018 se firma el acta fundacional y nace la Asociación Sociocultural La Desbandada. Esta es la que hasta la actualidad organiza todos los actos relacionados con la desbandada y con dicha asociación. Entre los que hay que destacar, además de las marchas integrales, el primer encuentro internacional de la desbandada, que se lleva a cabo o se realiza en Vícar en el 2020, fue el preludio de lo que estamos haciendo ahora. Fue un intento de ver qué éramos capaces de hacer. Hicimos un encuentro, nos pilló el COVID, tuvimos que hacerlo telemático, no sabíamos qué hacer, pero bueno, al final tiramos para adelante y nos podemos considerar medianamente satisfechos del resultado. Así como la participación en diferentes marchas memorialistas, es decir, la desbandada no solamente quiere ser aquella asociación que participe entre Málaga y Almería, sino tenemos propuesto que en todas aquellas marchas que tengan como finalidad recuperar en memoria, ahí esté la desbandada. Por eso aprovecho un lazo y os digo, tenemos hojas de asociación, perdón, de socios en la entrada, son 15 euros al mes, perdón, al año. Si no tenéis, pues, no sé, algunos si os apetece y demás podéis hacerlo. ¿No? Bueno, participamos en Jarama, en la marcha de Jarama, en el último paseo entre Vilna y Alfacar, homenaje a las brigadas internacionales y homenaje a las víctimas del franquismo que sufrieron cárcel y tortura en la prisión provincial de Granada, y a los más de 40.000 fusilados en la tapia del cementerio de Granada. Estos son lugares o sitios o actuaciones donde participa la asociación. Y también hay que destacar las charlas informativas de vital importancia que desde la creación de la asociación se vienen impartiendo por diferentes miembros
y en diferentes institutos a los estudiantes de bachillerato. Y cómo no mencionar la organización de uno de los eventos más importantes de la actualidad relacionado con la memoria, que no es otro que este primer Congreso Internacional, la de Hermandad, un siglo de luchas populares antifascistas. En cuanto al aspecto, y voy terminando, en cuanto al aspecto intelectual, en la actualidad hay numerosos trabajos y uno de los fines o de las finalidades de este Congreso es unificar, aunar esas diferentes investigaciones que se están haciendo para contrastarlas con las que ya vienen anteriormente, ¿no? En el campo de la investigación son fundamentales los trabajos realizados, entre otros investigadores o historiadores, por Andrés Fernández Martín y María Isabel Brenes Sánchez. Ambos han participado. Andrés participó anoche y Maribel Brenes ha participado esta mañana. Quedan reflejadas en el libro 1937, Soto-Málaga, Almería. Como no comentar los estudios y los trabajos de Eusebio Rodríguez Padilla y Juan Francisco Colomina Sánchez en su libro La Hermandad de Málaga en la provincia de Almería, y los de Fran Martín y Sonia Cervantes, que en su libro La guerra en mis ojos, los 4 siglos de Ana, nos traslada la historia de Ana Pomares, que hemos contado con ella, superviviente de la hermandad, de cuya propia boca pudimos escuchar en la última marcha sus vivencias en la última edición. ¿Dónde queremos llegar para finalizar? Pues queremos llegar a conseguir verdad, justicia y reparación, como han dicho muchos conferenciantes o ponentes, ¿no? Para lograrlo sigue siendo de vital importancia la investigación de los hechos y conseguir trasladarlos de la memoria selectiva del investigador a la memoria colectiva de la sociedad. Y como no, también es de vital importancia el movimiento memorialista, que continúa con su lucha activa organizando actos con el fin de que la verdad sea conocida, que se haga justicia y que en la medida de lo posible se reparen los daños ocasionados a las víctimas y a sus familiares. Y con esto doy fin y muchas gracias por escucharme. Gracias, Isidoro. El siguiente ponente de la mesa es Severiano Montero Barrado. Ha ejercido como catedrático de Historia de Enseñanza Secundaria en diversos institutos de Madrid y un colegio de Londres. Entre sus publicaciones destacamos la Historia de las civilizaciones, Paisajes de la guerra, 9 itinerarios por los frentes de Madrid y la batalla de Brunete. Ha preparado también la edición de los libros Voluntarios de la Libertad, 50 poemas de las Brigadas Internacionales y Memorias de un Reverde sin pausa, de Godoy. Como trabajo memorialista destacamos que ha sido presidente de la Asociación de Amigos Brigadas Internacionales, promotor de varios monumentos de las Brigadas Internacionales en la Comunidad de Madrid, impulsor de las marchas memorialistas de Jarama y Brunete. Es miembro de la Comisión Histórica de la Asociación de Amigos Brigadas Internacionales y redactor de los contenidos de su web. Ha impartido numerosas charlas sobre las brigadas internacionales en la universidad, centros culturales e institutos de educación secundaria. El título de su ponencia: la aportación de la 13ª Brigada Internacional a la lucha antifascista del pueblo español, los hechos históricos, la pervivencia en la memoria y lo que está por hacer. Cuando quieras, Severiano. Buenas tardes, gracias por la presencia y sobre todo a la organización de la Desbandad, que está haciendo un trabajo fenomenal en esta lucha memorialista en la que estamos todos involucrados. Estaba yo con mi sesgo profesor de historia dando una especie de clase de las que suelo dar a los chavales daba yo entonces a los chavales de instituto, y que ahora, después de cuando me jubilé hace 14 años, pues seguí dando a otros centros escolares de enseñanza media. Y por eso estas imágenes, para recordar un poco, de contextualizar cuál fue la lucha de la 13 Brigada Internacional como del resto de las 6-7 brigadas internacionales que existieron. Pero nosotros nos centramos lógicamente en la 13 Brigada Internacional, que fue la que estuvo presente en esa confrontación entre las fuerzas fascistas que perseguían a los 200.000 o
cualquiera que sea el número de huidos o desbandados que huían de los fascistas e iban hacia la libertad, hacia el territorio de la libertad, y las fuerzas republicanas, cuyo primer elemento de choque que frenó ese avance fascista fue justamente la 13 Brigada Internacional. El contexto lo sabéis, lo conocéis muy bien, ya desde que se dio el golpe de Estado en julio, las fuerzas fascistas dieron su apoyo al golpe de Estado, a la sublevación, determinados a que triunfara el golpe de Estado y, por tanto, la dictadura que Franco después, finalmente, al cabo de 3 años, logró imponer totalmente y definitivamente durante 40 años. Pero España quedó bastante sola por el resultado de la, vamos a llamarle, tradición de las potencias democráticas. No sucede, parece que no sucede lo mismo en los años 30, en la década actual, porque ese comportamiento que ahora se tiene con respecto a Ucrania no se tuvo entonces, y se rajaron las potencias democráticas, no ayudaron a España y dejaron que intervinieran las potencias fascistas de forma totalmente descarada e impune. España se quedó sola, pero no del todo, porque hubo muchos voluntarios, muchos jóvenes del mundo, 35.000, 40.000, quizá más, que vinieron a España a ayudar al pueblo español a combatir el fascismo. Y también hubo una intervención importante de la Unión Soviética que proporcionó a la República las armas que hacía falta para resistir, al menos durante 2 años, a la embestida fascista. Junto con esta ayuda militar de la Unión Soviética, también hay que contar con otras ayudas como la de México. Lo que fue decisivo fue la formación de estas unidades militares, brigadas mixtas internacionales, brigadas internacionales, que se fueron formando en Albacete, como todos sabéis. La 11, la 12, la 13, la 14, la 15, luego la 150, luego la 129, y también había un voluntario alemán que decía: ¿y por qué no acordarse de la 86 Brigada Internacional? Pero esto es otro tema para historiadores. Lo cierto es que en Albacete se formaron esas brigadas internacionales que comenzaron a apoyar de forma activa al pueblo español, al pueblo madrileño en Madrid, en la defensa de Madrid. No fueron los que decidieron la defensa de Madrid, pero contribuyeron a la defensa de Madrid, porque además su presencia, que era escasa, porque eran 2.000, no llegaban a 2.000 los voluntarios alemanes, húngaros, polacos, etcétera, y franceses que llegaron a Madrid, eran solamente una décima o una 20ª parte de los defensores de Madrid, pero la presencia de esos 2.000 voluntarios internacionales supuso un apoyo moral definitivo, decisorio, para que el pueblo madrileño decidiera a defender cara su libertad frente a los fascistas. Luego después, como sabéis, aparte de que el terreno de la guerra fundamental fue hasta marzo del 37, la zona de Madrid, unas batallas sucesivas de la carretera de La Coruña, la batalla del Jarama, la batalla de Guadalajara. Mientras tanto, mientras el peso fundamental de la guerra se centraba en Madrid, las otras fuerzas fascistas del norte y del sur pues hacían sus propias intervenciones en el norte para conquistar toda la rica zona industrial del País Vasco primero y luego después caerán Santander y Asturias. Y en el sur ya sabemos que Queipo de Llano lanzó una ofensiva, primero la ofensiva de la aceituna en diciembre del 36 sobre Andújar, Lopera, Jaén, que era el objetivo fundamental, pero allí fueron frenados, como todos sabemos, allá por la Navidad del año 36, por la 14 Brigada Internacional y también la 6ª Brigada Mixta, dirigida por Miguel Gallo, que luego después va a tener una participación importante también en la digamos, contraofensiva republicana frente al avance fascista en febrero, que vamos a ver ahora. El mapa, lo conocéis, lo acabo de ver yo también ahí en la exposición magnífica que ha hecho Desbandá,
ahí en la serie de exposiciones. Sabemos la historia. Las fuerzas francesas entraron, las italianas y las españolas, en Málaga, y luego iniciaron esa carrera para perseguir a los 200.000, o, insisto, el número es con interrogantes, que huían hacia el territorio republicano, hacia Almería. Todo parecía, bueno, ya no hace falta insistir porque ya hemos oído bastante y lo conocéis bastante bien, pero lo cierto es que fueron frenados en Motril. Fueron frenados en Motril, ¿por quién? Por la 13 Brigada Internacional. Llegó el batallón Chapayev, que fue el primero que llegó el día 13 a Aguadulce, y Miguel Gallo, el jefe de aquel sector, de la 6ª Brigada Mixta y del sector, decidió que el Chapayev tenía que ir a confrontar directamente a las fuerzas franquistas que habían conquistado Motril después de pasar el Guadalfeo. Y efectivamente, conquistaron Castelldeferro, Calahonda, el día 15, el 16, y decidieron que por aquí no pasaréis, y no pasaron. O sea, impusieron ya esa cortina de hierro que prácticamente va a estar con muy pocos cambios hasta el final de la guerra. El batallón Chapayev. Pero los fascistas, viendo que efectivamente por ahí era difícil pasar, porque ya había un muro de contención suficiente, trataron de hacer la infiltración por la Alpujarra, dando un rodeo, para que de esa manera, aparte de encontrar una zona libre para operar, además podían embolsar a las tropas republicanas que estaban en la costa. Y Miguel Gallo decidió que tanto el batallón Chapayev, que había estado en la costa, operando en la costa, como el nuevo batallón francés, el Guillemin, que había llegado un poquito más tarde, se colocaran en puntos estratégicos al norte y al sur de la Alpujarra, al objeto de impedir esa operación, esa maniobra fascista de llegar a Almería por la Alpujarra. Y lo hicieron bien, como sabéis. Bueno, aquí tenéis una imagen interesante también he visto en la exposición, esa imagen, ese grabado que hace un alemán, Quaek, en el cual se ve la tragedia de la desbandada, vista por un alemán, por un voluntario alemán. Y el batallón Chapayev, que plantó cara e hizo dar la vuelta a los fascistas para que intentaran esa progresión por la Alpujarra. Pero insisto, tanto al norte, Chapayev, en las faldas de Sierra Nevada, como el batallón Guillemin en la Sierra de Lújar, fueron los dos gotes sobre los cuales giraron las puertas de contención del embalse fascista. No pasaron tampoco por ahí, y ahí se quedó ya prácticamente, con algunas ligeras modificaciones, fijada la frontera entre la libertad, como diría el diputado Fernando Valera, entre la barbarie y la libertad. Tenemos algunas fotografías de esos voluntarios que estaban en las zonas de Sierra Nevada, en Pitres, en Pórtugos, en Trevélez, donde ahora se están haciendo este verano, se hizo la segunda marcha de Sierra Nevada, impulsada por Fernando Alcalde y la Asociación 14 de Abril. Son imágenes que conocemos bien porque hay una exposición que hizo el propio Fernando Alcalde sobre este tema y que está transitando por distintas localidades de Andalucía y también de fuera de Andalucía. Al final, el resultado fue este. El frente republicano en Granada quedó, tal como vemos en este mapa que muchos de vosotros conoceréis. Pero la 13ª Brigada Internacional forma parte de un colectivo mucho más amplio. Todas estas brigadas lucharon de una forma muy valiente y decidida, leal, generosa, ofreciendo su sangre. De esos 35.000, entre 6 y 8.000 murieron y están enterrados, como diría Hemingway, forman parte de la tierra española. Y más del 80% recibieron una huella de su lucha en forma de heridas que podían ser más o menos graves y que a muchos les llevaron pues,
a situaciones muy anómalas. Estoy recordándome de un sueco del batallón Edgar André, que en la batalla de Guadalajara perdió los 2 brazos, la mitad de la pierna, una herida en el cráneo, y él siguió viviendo una situación lamentable, pero una situación digna, porque era capaz de seguir viviendo y aguantó hasta el año 56. A pesar de todo, no voy a entrar en si fue correcta o no la decisión del presidente del Consejo de Ministros, Negrín, de retirar las brigadas internacionales. Es otro un tema aparte, pero lo cierto es que fueron retirados el 24 de septiembre del año 38, y lo que me interesa es recalcar que el discurso de la pasionaria en Barcelona el 28 de octubre y el discurso anterior, 3 días antes, del doctor Negrín en l'Espluga de Llobregat, en el monasterio, cerca del monasterio Poblet, para entendernos, fue el discurso que marcó la memoria de las brigadas internacionales. No lo vamos a leer, está ahí, pero creo que es importante acceder a él, entenderlo, para saber cuáles son los elementos básicos de la memoria de las brigadas internacionales. Desgraciadamente, después de la retirada de las brigadas internacionales vino la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial borró en Europa el recuerdo de las brigadas internacionales, a pesar de que muchos de los voluntarios que habían luchado en España luego continuaron la resistencia en Italia, en Yugoslavia, en Francia y en Rumanía y en sus respectivos países. No se puede entender la resistencia francesa sin la ayuda de los voluntarios internacionales, pero al menos todavía la italiana y la yugoslava, porque los principales dirigentes, líderes de esa resistencia partisana, eran brigadistas internacionales. Y a pesar de todo, el olvido hace destrozos y la memoria de las brigadas internacionales se borró en la historia. Luego, después, años más tarde, y estamos hablando de 1960, del año 1940 en que comienza la guerra, comenzó el 39, pero bueno, 40, 60, 20 años más tarde, surge una reminiscencia de ese pasado, a través de un libro que se titula La solidaridad de los pueblos del mundo con la República Española. Y eso dio paso a que se publicaran muchos libros y comenzara a hablar en el mundo, y después más tarde en España estábamos en la España del silencio, se comenzara a hablar del tema de las brigadas internacionales en el mundo de una forma ya digna, una forma que era más exacta en España. Sin embargo, como ya sabemos, aparecieron esos infundios de los libros de César de la Sierra. No me acuerdo ahora el apellido, es que Ricardo de la Sierra, y otros infundistas que siguieron echando la basura que habían echado en los años de la guerra y posteriores a la guerra. Pero sin embargo hubo una excepción, que fue la de Andreu Castells, este catalán, que había formado parte de la 129 Brigada Internacional. Hay que tener en cuenta que en las brigadas internacionales al principio eran casi 100%, digo casi 100% internacionales, pero al final de la guerra ya eran 70-80% de los componentes de las brigadas internacionales ya eran españoles. Pero españoles cuya mayoría, como estamos viendo, se identificaron perfectamente con la lucha de los internacionales y con la lucha, lógicamente, del pueblo español. Una de las cosas que hacemos nosotros en la ABI es justamente atender a las peticiones de información de brigadistas de fuera y de dentro de España sobre la lucha de sus antepasados, su padre, su abuelo, aquí en la guerra de España. Y realmente es que realmente se sentían totalmente identificados, no todos lógicamente, pero una buena parte,
con lo que se estaba haciendo en España. Bueno, lo cierto es que el redescubrimiento de las brigadas internacionales a partir de los años 60 y 70, sobre todo 70, va a dar lugar a la formación de asociaciones memorialistas en todo el mundo. No exactamente en los años 70, puede ser los 80, el año 2000. De hecho, en España la ABI se creó en 1995 y su principal tarea era volver otra vez a recuperar la memoria de aquellos voluntarios de la libertad, como se les llamaba, con el objeto de conseguir, en primer lugar, cumplir la promesa del doctor Negrín de que estos voluntarios que se habían ganado la españolidad, por así decir, eran dignos de recibir la nacionalidad española. Se discutió el tema en una sesión de Cortes en diciembre del 95, se aprobó por mayoría, con solamente 3 abstenciones, no hubo ningún voto en contra, y finalmente el resultado fue este que estáis viendo en la pantalla, que lo iba viéndolo hace tiempo, un real decreto del infame rey, en el cual se dice eso, que se han ganado su derecho a tener la nacionalidad española. Ya sabemos que como las leyes entonces prohibían la doble nacionalidad, pues tuvo que venir la ley de memoria histórica de Zapatero para decir que se podía tener la doble nacionalidad, en este caso concreto de los brigadistas internacionales. Pero había otras cosas que hacer por parte de la ABI, que era crear un archivo de las brigadas internacionales a base de las donaciones que los propios brigadistas que vinieron en el año 96 a celebrar el homenaje, primero había que hacer un gran homenaje en toda España, y ese homenaje se hizo en octubre del 96, el más importante fue en Madrid, donde se congregaron 300 y pico brigadistas, pero también se hicieron homenajes por toda España, en Gijón, en Albacete, en Valencia, en Barcelona y en otras localidades que no voy a repetir. Se hicieron muchos homenajes de tal manera que ese año 1996 fue un año importante desde el punto de vista memorialista, porque por primera vez los medios de comunicación reconocieron la importancia que tuvieron las brigadas internacionales, y bueno, pues fue un punto importante de partida. ¿Qué ha pasado después? Pues pasa lo de siempre. Los brigadistas fueron desapareciendo poco a poco. En el año 2001 ya llegaron no llegaban a 100 brigadistas los que vinieron a participar en esos homenajes que hacíamos cada 5 años. En 2006 vinieron unos 60, en 2011 vinieron 4 y en 2016 vino uno, Vicente Almudévar, que era nacido en Marsella, brigadista internacional, nacido en Marsella, pero de origen valenciano, y bueno, el último homenaje que hemos hecho en 2021, pues no ha venido ninguno porque todos se habían ya muerto. El último en morir fue Almudévar, Josep Almudévar, pero el año pasado murió su hermano, que había luchado en el ejército republicano Vicente. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Pues es difícil. Nosotros tenemos una serie de tareas con respecto a lo que tenemos que hacer, y la tenéis ahí. Hacemos homenajes, que hemos hablado, acrecentamos el archivo de Albacete, ahora está en Albacete, impulsamos la colocación de monumentos, placas memoriales y también de denominación de vías públicas, en lo que podemos. Difundimos su historia mediante foros y jornadas, que hemos hecho algunas, o dando charlas y conferencias, como aquí, prestando apoyo documental a las personas interesadas en el tema. Hace poco nos vino un chico de la Facultad de Ciencias de la Información diciendo que quería documentación y apoyo para hacer un trabajo sobre sobre el batallón Broski. Bueno, Broski se supone sobre los voluntarios polacos. Es que fueron un colectivo importantísimo. Eran 4.500 voluntarios polacos y 60% de origen judío. Y con una compañía judía exclusiva, que fue la compañía Botwin. Presentar exposiciones, tenemos 2 exposiciones que podemos presentar a petición de los que quieran exhibirlas.
mantener, lógicamente, contactos con asociaciones de amigos y familiares de las brigadas internacionales, así como con otras asociaciones memorialistas, en el caso de la desbandada, que se ofreció y que además tenemos que reconocer y encomiar la labor de intento de coordinación tan difícil en estos tiempos, para que las iniciativas no sean individuales, sino que vayan conectadas unas con otros. Es una labor que tenemos pendiente todavía. Y finalmente, da satisfacción, lo dije antes, a las peticiones de familiares que quieren saber qué hicieron sus padres o sus abuelos en España, dónde estuvieron, qué batallas hicieron, qué les pasó, todo ese tipo de cosas que forma parte de esa memoria familiar, pero también de una memoria colectiva, que es la memoria de los demócratas, la memoria que hay que mantener de los que fueron oprimidos y derrotados, pero que tienen la dignidad de conocer, y que tenemos la obligación de reconocer los que ahora estamos aquí, porque sin reconocer la labor de los que lucharon por la libertad, no hay libertad. Bueno, pues unos cuantos monumentos que hemos impulsado nosotros en Morata de Tajuña, en el pleno campo de batalla, en Madrid, que fue otro campo de batalla de las brigadas internacionales. Aquí está su principal impulsora, Isabel Pinar, tenéis ahí. En Albacete, que fue la sede de las brigadas internacionales. En Gijón, Estocolmo, Londres. Por todo el mundo hay entre 150 y 200 memoriales dedicados a las brigadas internacionales. En España tenemos unos 80. Y es importante que esto siga, que este movimiento siga adelante, que sigan abriéndose nuevas calles, nuevos monumentos, allí donde tuvieron un papel significativo. Porque hay que recordar la labor de esos 35.000 voluntarios. Aquí repetimos lo de siempre, 52 países. Esta mañana hablaba con una compañera, digo, es que vinieron de más de 70 países. Seguimos con la siguiente persona. Él es Andrés Rebolledo Barreno, organizador de la jornada de memoria histórica Recordar y Recuperar, Jimena de la Frontera, coordinador del proyecto de profesiones y Casa de las Cosas Comunes de Marrufo. ¿Se oye ahora? Vale. Coordinador de la rehabilitación del cementerio de Sauceda como lugar de memoria, coordinador de la rehabilitación de la Casa de la Memoria de la Sauceda, coordinador de la Casa de la Memoria de Sauceda desde su inauguración de 2016 hasta la actualidad. Como trabajo memorialista, es parte colaboradora en todas las actividades que se han venido realizando, tanto en el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, la Asociación de Familiares y la Casa de la Memoria, en diferentes puntos de la geografía andaluza y nacional, responsable de la oferta educativa y de las visitas concertadas en la Casa de la Memoria de Sauceda, colaborador en la organización de los seminarios de memoria de los cursos de verano de San Roque, participa en las jornadas de memoria en diferentes puntos de la geografía andaluza y nacional y es coordinador de la exhumación del cementerio de Jimena. Su ponencia, La memoria, una necesidad humana y social, vivir sin mochilas, la lucha de las víctimas y el movimiento memorialista frente a la irresponsabilidad y dejación de un Estado. Cuando quieras. Bueno, pues me voy a acompañar buenas tardes, ante todo, a todas y a todos. Agradecer a la organización, a la Asociación La Desbandada y darle la enhorabuena. Perdón. Los nervios empiezan a traicionarme y era lo que temía. Decía que además de agradecer a la organización y darle la enhorabuena pues, por este gran congreso, ¿no? Que tiene una calidad que yo creo que supera las expectativas, al menos por lo que yo hasta ahora he podido ver. En lo que vengo a exponer, que no la considero una conferencia, ni tampoco soy conferenciante,
de todo lo que pues la compañera ha comentado de mi trayectoria, ni más ni menos parte de lo que soy, y me considero víctima del franquismo. Entonces, para explicaros y que me podáis entender cuál ha sido mi trayectoria y todo este proceso, me voy a ayudar de 3 presentaciones PowerPoint, que son las que tenemos en la Casa de la Memoria para las visitas que llegan. Y en definitiva son 3 momentos fundamentales y 3 momentos, yo creo que de los más importantes que hemos tenido a lo largo de esta larga década, prácticamente 12 años, ¿no? Intensos. Uno es el de la exhumación del Marrufo, la otra es la rehabilitación del cementerio y el homenaje que hicimos allí ya con el traslado de los 28 cuerpos que sacamos, que ya luego voy a ampliar, y la rehabilitación de la Casa de la Memoria hasta llegar a su inauguración, que fue en 2016, y a partir de ahí, bueno, pues esta herramienta, esta gran herramienta, es la que nos ha ayudado muchísimo a llegar a la sociedad, a llegar a las nuevas generaciones, que es un poco el objetivo que perseguimos como movimiento y el de esta casa como tal. Antes de nada, yo quería hacer una reflexión que desde ayer la tengo en la cabeza. Ya en alguna ocasión lo hemos hablado con los compañeros, además esto es algo sano y constructivo, y Encarnación Barranquero ayer dijo que la palabra desbandar no le gustaba. Yo creo que ni a ella ni a nadie, por una sencilla razón. Y me remito a otras palabras que dijo también Mirta Núñez antes que Encarnación Barranquero en el día de ayer. Digamos que la tendencia es a no utilizar la terminología franquista. Y la desbandada, al menos hasta donde yo sé, y por lo que aquí también se habló a una pregunta de los asistentes, la desbandada es un término que utilizaron los propios represores, los propios franquistas. Entonces yo creo que este congreso debe de servir también para reflexionar sobre ese término. Nosotros hemos reivindicado siempre la huía, pero me decía Encarnación Barranquero que podía hacer algo también que yo reivindico, algo como local, ¿no? Localismo propiamente del campo de Gibraltar, que no olvidemos que las huías fueron los antecedentes de la desbandada, es decir, antes de que surgiera la desbandada ya surgió la huía, meses antes, prácticamente en cuanto el golpe de Estado y la toma de los pueblos del campo de Gibraltar fue un hecho. Entonces, bueno, quería lanzar esta reflexión sana y constructiva a los compañeros para que al menos se tenga en cuenta que la desbandada de alguna manera habrá que verla y analizarla. ¿No está el compañero que lleva lo de las...? Ah, ya están puestas. Vale, gracias. No las veo. A ver, perfecto. Disculpad. Bueno, he titulado lo que voy a contaros, como ha dicho la compañera, la memoria es una necesidad humana y social. En definitiva, mi experiencia personal, mi trayectoria comienza por esa necesidad humana. Yo desde pequeño, y lo cuento en el documental que hicimos en 2013, que yo desde muy pequeñito tenía el anhelo de mi abuelo, un abuelo que no conocí, un abuelo que yo no sabía nada de él. Y a preguntas que yo hacía, con esa inocencia de niño, la respuesta siempre era la misma, tanto por parte de mi abuela como por parte de mi madre. Tu abuelo murió en la guerra. Así, en abstracto, sin más explicación. Y claro, un niño como puede, en un momento dado, digerir eso de que tu abuelo murió en la guerra. ¿Qué murió? ¿Combatiendo? ¿Qué murió como soldado? ¿Qué murió? Pero no había más explicaciones. En la medida en que te vas haciendo mayor, bueno, siempre ves a tu abuela triste, vestida de negro, una luchadora nata. Aprovecho para agradecer a Francis que ayer tuvo ese bonito homenaje que le hizo en su presentación, en su exposición de ayer, tanto a mi madre como a mi abuela, el testimonio que le contó mi madre a ella hace ya varios años y que formará parte de una publicación futura, ¿no? En definitiva, lo que vive desde pequeño es eso, ¿no? Vive desde pequeño, por un lado, una necesidad y por otro lado, una ausencia. Y ausencia sobre todo de explicaciones que ni tú mismo te puedes responder. Conforme te vas haciendo mayor y la democracia, entre comillas, y en ese sentido avanza, ves que ya hay algún movimiento al respecto
e incluso mi madre se atreve ya a decir lo poquito que sabía, sí ya empieza la necesidad a hacer mella en ella, valga la redundancia. Y entonces nos pide, a mí y a mis hermanos, a ver si podemos localizar la partida de defunción de su padre. Y hay que tener en cuenta que mi madre quedó huérfana de 1 año y medio. Ella no tenía referencia de su padre ninguna. Incluso ni historia de su padre. Ella no sabía nada de su padre porque su propia madre, y como bien decía Francia ayer en su testimonio, la respuesta de mi abuela a mi madre cada vez que le preguntaba por su padre era: yo dejé la pena en un rinconcito y me eché a trabajar para criar a ustedes. Eso es lo que se vive en una casa. Entonces, claro, cuando ya ella es la que te pide que le ayudes a ver si puedes al menos conseguir partida de función para hacer donde está enterrado, te pones manos a la obra, pero claro, con muy pocas herramientas, con muy pocos conocimientos. Registros civiles, de Cortes de la Frontera, de Jimena de la Frontera, de Alcalá. Claro, aquellos fueron asesinatos sumarísimos, sin más causa y sin más nada, no había documentación en ningún lado. Lo único que habían eran unos testimonios de personas que habían vivido en aquella zona de la Sauceda, que contaban que en el cortijo del Marrufo habían fusilado a mucha gente de la Sauceda. Ese era el único punto de partida que teníamos. Es ahí donde surge la posibilidad de incorporarme al movimiento memorialista. Por circunstancias puramente casuales, se organizan una jornada de memoria histórica en Jimena, Recordar y Recuperar, en las cuales me involucro, soy parte de ella, pero con un nombre en mente: Marrufo. Porque lo que yo tenía era la necesidad humana en ese momento de hacer todo lo posible por ayudar a mi madre a recuperar los restos de su padre. Su padre y el hermano de su padre, porque cayeron los dos, asesinaron a los dos. Aquella jornada, que fue todo un éxito, digamos que nos dio ese punto de partida. El movimiento memorialista en el campo de Gibraltar ya me hizo proposiciones deshonestas que acepté de buen grado. Ahí me incorporé al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, me hicieron presidente de ella, y la única condición que puse es que el primer proyecto que presentáramos, y todavía estamos en la ley de Zapatero, con una convocatoria de ayudas, era presentar un proyecto para la investigación histórica de lo ocurrido en la Sauceda y en el Marrufo. Claro, todo esto, y ya no me quiero meter en el tercer punto, surge también por esa mochila, que es el segundo punto de mi exposición. Digo vivir sin mochila porque es la necesidad que uno tiene, de no tener por qué cargar una mochila además invisible, pero una mochila que se convierte en un trauma, pero que es un trauma invisible también. Quiero decir con esto que mi reflexión a todo esto es que en este país existe un trauma colectivo, un trauma social que no se ha resuelto. Y no se ha resuelto pues, por lo que voy a contar al final, por una vejación absolutamente de Estado. Pero uno, como la vive, en definitiva ese propio trauma y esa mochila invisible, pero que es muy pesada, es la que te ayuda a seguir adelante, a seguir batallando por conseguir algo, en lo humano y en lo social. Y ahí me embarqué. Ese proyecto fue un éxito, aprobaron el proyecto de la investigación histórica de las catas en el cortijo, con muchos testimonios orales que hubieron, mucha localización de familiares, muchas aportaciones de historiadores e investigadores de la provincia y de buena parte de Andalucía con respecto a la Sauceda y el Marrufo. Y esas primeras catas dieron, bueno, las primeras prospecciones, que fueron en 2011, los detectores de metales pitaban como en una feria. Había centenares de evidencias balísticas de arma corta y arma larga. Ahí nos dieron el dato de que estábamos en el lugar exacto, en el lugar donde habían asesinado a no sabemos cuántas decenas de personas, ¿no? Podían llegar a varios centenares por investigaciones y demás.
En agosto de 2011 hicimos las catas y ya en las 3 fosas localizadas que había, que luego se convirtieron en 7, dieron como resultado la localización de 4 cuerpos, 2 cráneos enfrentados en una y 4 extremidades inferiores en otra. Quiero decir que íbamos por el buen camino. Pero claro, con estos resultados exitosos, el reto, ¿cuál era? La exhumación, lógicamente. Pero claro, la exhumación, por un lado, había y existía una irresponsabilidad del Estado absoluta a ese nivel. El Estado no iba a asumir esa exhumación, que se presentaba como una exhumación complicada. No estábamos hablando de un cementerio, no estamos hablando de fosas comunes a cielo abierto, en un cortijo, además un cortijo de un señorito jerezano que nos puso todas las trabas habidas y por haber, y hubo que apretarle las clavijas para que nos abriera las puertas y demás. Y surge, porque además todo esto y todo este éxito ha sido a consecuencia también de casualidades, ¿no? Cuando presentamos los resultados de estas catas, se presenta un familiar que recordaba lo que le habían contado su tía y su madre, de que su bisabuela y su abuelo habían sido también desaparecidos, decía él, que realmente eran desaparecidos, pero bueno, forzosos, hay que decirlo también. Su bisabuela y su abuelo. Resultó ser un familiar, un empresario de fortuna, estamos hablando del dueño de la casa de relojes Lotus Festina, y desde el primer momento pues se ofreció a colaborar como un familiar más, pero claro, partiendo de que él podía económicamente colaborar, y se ofreció a financiar la exhumación. Nosotros, en principio, no es que nos negáramos, pero había que analizar bien el tema, porque era una responsabilidad muy grande en ese sentido. Después de mucho debatir, mucho analizar y reflexionar, al final aceptamos. Él financió la exhumación, financió las pruebas de ADN, financió la restauración o rehabilitación del cementerio de la Sauceda, que está por ahí está la propia restauración, y la compra de la Casa de la Memoria. Digamos, todo este proyecto en su conjunto, que era un proyecto inmenso, era un gigante porque paralelamente a una cosa estábamos con la otra y estábamos con la otra. Pero bueno, había ese ímpetu, había ese convencimiento y esa gana de echar adelante, sobre todo por el tema de las víctimas, por el tema del objetivo principal que yo creo que defiende todo y persigue todo el movimiento memorialista, que es de conseguir esa verdad, hacer esa justicia donde se pueda hacer y esa reparación también, ¿no? Sobre todo a las víctimas, ¿no? En definitiva, aquella exhumación marcó un hito, nos dio mucha fuerza para echar adelante. El cementerio de la Sauceda también, porque se convirtió en un lugar de memoria. Hablando de lugares de memoria, que acaba de comentar también el compañero Isidoro, logramos la declaración de lugar de memoria por parte de la Junta de Andalucía, tanto del cortijo del Marrufo, que no le gustó para nada al dueño, estamos hablando del propietario de las bodegas González Díaz, familia protegida del franquismo durante toda la guerra civil, todo hay que decirlo, y a la propia Sauceda, como valle, porque la Sauceda no era un pueblo al uso, era un diseminado poblacional del orden de entre 1.500 y 2.000 habitantes, pedanía de Cortes de la Frontera, pero de mucha mayor importancia que el propio Cortes, por muchísimos motivos. Aquel poblado fue bombardeado porque no lo pudieron tomar por tierra. El ensañamiento, además por orden del propio Queipo de Llano, que dio la orden a la aviación para que lo bombardearan, al no poderlo tomar por tierra en varios intentos, mandaron a la aviación, bombardearon, no se sabe la cantidad de personas que murieron en el bombardeo. Estamos hablando del primer bombardeo a población civil, anterior a Guernica y Durango y otros tantos que hubieron en el territorio nacional. Para nosotros es como si fuera el Guernica de Andalucía, bien desconocido. El pueblo quedó borrado del mapa, es otra de las singularidades de este lugar. Un pueblo mágico por su entorno, por su belleza, por su magia, actualmente dentro del Parque Natural de los Alcornocales, donde la gente vivía en paz, vivía con muchas ilusiones en aquella época. Las tierras de alrededor iban a ser motivo de reforma agraria. Eran
personas con cierto poder adquisitivo, porque al vivir en el campo tenían sus tierras, tenían sus animales domésticos, tenían sus huertos familiares. Los recoveros y recoveras que llevaban mercancía de Gibraltar vendían más en la Sauceda que en el resto de los pueblos, porque además se dedicaban al corcho, se dedicaban al carbón, a la cepa, al brezo, como digo, a esa economía de subsistencia. Aquello quedó borrado del mapa, incluido el pueblo, incluido las ilusiones, incluido las personas. Y claro, lógicamente, la secuela que aquello dejó, yo sí la he vivido en primera persona por todo lo que me ha contado mi madre, porque mi abuela queda viuda con 4 hijos y con una burra. Le quitaron hasta la tierrecita que tenía allí. De allí, después de pasar revista en el cuartel de Jimena, se va a Castellar a vivir y a trabajar duro, haciendo picón, cogiendo poleo y trabajando como una mula. Así de claro. Y pasando mucha hambre, mucha necesidad. En el caso de mi madre, la falta de su propio padre. Esa capacidad o esa posibilidad que pudo tener de educación, la perdió. Yo cuento una pequeña anécdota. Yo veo todas las tardes el rosco final de Pasapalabra con mi madre. Y hay veces que sabe la respuesta de las preguntas antes que el propio concursante. ¿Qué pienso al respecto? Que ella podría haber sido como mínimo maestra y no pudo. Entonces todo eso forma parte del trauma, porque claro, si desconoces todo eso o no lo tienes en cuenta, pasa desapercibido, es como si no hubiera ocurrido, pero cuando profundizas en ello no paras de reflexionar, para lo bueno y para lo malo, y esa reflexión al final se convierte en un trauma, que el único mecanismo que yo en este caso puedo tener es seguir batallando, seguir luchando por conseguir esto, y ya no solamente como víctima del franquismo, sino también como ciudadano convencido, ciudadano activo, ciudadano que creo que esta sociedad merece algo mejor y creo que tiene la posibilidad y la capacidad. Otra cosa es que, y paso al tercer punto, es que hay una irresponsabilidad absoluta y una vejación por parte del Estado desde el primer momento en que llegó esta, llamémosla democracia, a este país. Mientras que el Estado, y ya no estoy hablando de partidos políticos, que también, porque no hay voluntad política, no hay madurez política para afrontar lo que este país debería de haber afrontado hace muchas décadas. Mientras que el Estado no sea el que asuma esto, pero de verdad, y no resuelva la asignatura pendiente que tiene este país, no vamos a ser el país que merecemos, no vamos a ser la sociedad que podemos ser y la que merecemos por todos los que cayeron, que es otra de las reflexiones. Todos los que cayeron, la gran mayoría, eran gente con capacidades, desde los propios personas formadas a nivel universitario hasta los propios sindicalistas, jornaleros de la CNT que había en mi tierra, por ejemplo. Este país hubiera sido diferente si lo hubieran dejado correr. Y sin embargo quedó huérfano, quedó sin profesionales, quedó sin maestros, quedó sin poetas, quedó sin médicos, quedó sin gente que realmente eran los que tenían en mente construir el país que la propia Segunda República quiso construir. Y no lo dejaron. Entonces, esto que hacemos nosotros, todos nosotros, el movimiento memorialista, todos los simpatizantes, todos los historiadores, toda la gente que está de lleno en esto, en el fondo yo creo que confluimos en un gran objetivo, que es recuperar aquello que nos quitaron, que nos arrebataron, que nos robaron. Y mientras que el Estado no asuma su responsabilidad, por muchas leyes de memorias que vengan, y ya tenemos algunas también a nuestras espaldas en esa mochila, no se va a lograr. Y hablamos de la ley de Zapatero. Otra pequeña anécdota. En el programa El Objetivo entrevistó Ana Pastor el otro día a Zapatero y le preguntó por la nueva ley de memoria que acaba de aprobarse y dijo que era una ley importante y necesaria. Y era importante y necesaria porque en los dos bandos se sufrió mucho. A mí se me cayeron los palos del sombrajo. Realmente no me esperaba esa reflexión por parte de Zapatero,
siendo el impulsor de la primera ley de memoria, pero vuelvo a lo que estaba contando. Esta ley de memoria, la primera en Andalucía, la segunda mejorada en Andalucía, que ya sabemos cómo está inerte, está que no pulula, no funciona, no sirve, no la ponen en marcha, no cumplen con ella. Y ahora tenemos esta otra, que tenemos que celebrarlo, pero nosotros que hemos sido los que hemos impulsado, porque somos los que hemos luchado por ella, para que al menos se apruebe. Ahora nos toca fiscalizar, nos toca seguir batallando para que se hagan cumplir esos elementos importantes que tiene esta ley, que otros tantos le faltan, como la ley de amnistía, la derogación, o como, en fin, otras tantas cosas importantes que hay o debería de haber en esa ley. Pero está el tema de las fosas comunes. Un país no se merece, no puede permitirse un Estado tener más de 100.000 compatriotas desaparecidos en fosas comunes, por ejemplo, o cientos, por no decir miles, de simbología franquista en calles y plazas, condenas que todavía están vigentes en los archivos. Yo tengo a mi tío abuelo paterno, que tengo la causa completa, porque a este sí lo fusilaron con causa, fíjate, tuvieron esa deferencia, ¿no? Tengo la causa completa. Yo quisiera que esa condena fuera anulada por decreto, oficialmente, para que no estuviera vigente todavía en los archivos de los ministerios de este país. Es otro de los elementos importantes que debería. Vale. En definitiva, a pesar de ese trauma, a pesar de esa mochila, a pesar de esa tristeza, que también existe, y decir lo contrario sería mentir, porque veo a personas, más allá de mi madre, que sé que tienen ese trauma también, y veo en sus expresiones y en su cara, me imagino ese interior que hay de tristeza, y que por esa irresponsabilidad de Estado esas personas no han logrado resolver ese trauma y no han logrado de alguna manera revertir esa tristeza. Eso es imperdonable, y como dijo Luis Naranjo también en su momento en el homenaje del cementerio de la Salceda, es irreparable. Así que yo por mi parte era lo que tenía que contaros. Sí, encontré a mi abuelo y a la hermana de mi abuelo. Abuelo desaparecido. Desde entonces sufre una transformación personal y toma conciencia de la necesidad por comunicar y hacer entender a la sociedad la importancia de una revisión de un discurso con rigor del pasado y de lo acontecido en este país que la mayoría de las sociedades conocen. Lourdes, cuando quieras. Sí, una última cosa. Allí en los expositores de libros están los 3 catálogos que tenemos de la Casa de la Memoria, son gratuitos, o gratuitos y la voluntad, eso ya depende de cada uno, hasta que se acaben. Hay 3 cajas, allí están los 3 catálogos, el de la Casa, el de los prisioneros republicanos y el del campo de Gibraltar, a vuestra disposición. Fuera. Pero ya, a ver, brevemente me he presentado, pero quiero contaros un poco quién soy para que entendáis lo que voy a exponer. Yo tengo poca experiencia en el mundo memorialista, soy nieta de desaparecidos. Ahí traigo las fotos de mi abuela y de mi abuelo. Mi abuela sufrió la represión del franquismo y yo tomé conciencia de esto en 2017, como bien contaba Encarna, por casualidad. Desde que entré aquí en el mundo memorialista, pensé que lo que podía es aportar mis conocimientos. Yo soy diseñadora gráfica, me manejo en el mundo de la comunicación y me di cuenta que a esta sociedad le ocurre un drama muy grande. Coincido con todos mis compañeros, y es que no se ha contado la historia. Y bueno, todas las cosas que yo he ido aportando, pues he hecho trabajos para diferentes organizaciones
Y es un poco una tarea que tengo, porque yo vengo quizá de esa sociedad del silencio, porque mi padre no contó nada en casa, yo nací en el 65, en una supuesta democracia y que todo funcionaba perfectamente, y cuando me encuentro con la memoria me doy cuenta que hay un contraste muy fuerte entre lo que de verdad ocurrió, que no se ha contado, a mí nadie me lo contó en el cole, ¿no? Ya era yo, ya, bueno. Y bueno, decidí que esto había que contarlo. Y un poco va sobre eso de lo que os voy a hablar, porque a nivel histórico y técnico, mis compañeros saben muchísimo más que yo, seguro. Yo siempre aprendo cada vez que voy a algún sitio, aprendo de ello y me encanta, me lo paso fenomenal y estoy muy agradecida de estar aquí. Bueno, decidí, pues eso, que me pidieron que participara y dije, ay, me puse muy nerviosa y digo, ¿qué voy a hacer yo aquí? Y por favor. Entonces, pues digo, mira, voy a hablar de esto, voy a hablar de que sin memoria no hay futuro, porque yo parto de que la memoria es el presente. Y bueno, partimos de un pasado manipulado. Partimos de... Yo me he querido centrar un poco desde la democracia hacia aquí, ¿no? Y ya el señor Francisco Franco pues colegueaba con el rey y eso ya fue una propia manipulación que no se cuenta, ¿no? Y bueno, se está descubriendo ahora, pero yo por ejemplo no lo sabía, nunca he tenido esa conciencia, ¿no?, tan sucia de todo esto. Aquí está Rebollo, compañero de Madrid. Lo he puesto porque es una imagen que el resto de la sociedad tiene de que esto de la memoria es cosa de viejo. Aquí estos son 4 viejos aburridos que lo que no sé qué quieren reivindicar, ¿verdad? Y que bueno, aquí... Y yo a este hombre lo admiro profundamente, por eso le he puesto esa foto, porque a mí me da mucha energía cada vez que lo escucho hablar en las reuniones que he tenido con él. No lo conozco personalmente, nos hemos conocido online, porque hemos hecho muchas reuniones. Y es un hombre que tiene mucha energía. Yo cada vez que lo escucho hablar, pues me llevo toda esa energía conmigo y aprendo, ¿no? Un hombre estupendo. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que esta reivindicación nuestra de la memoria no es una reivindicación moderna, no es cosa del pasado. Y ahí es donde los partidos políticos conservadores, la extrema derecha y medios de comunicación afines a ellos nos han posicionado a lo largo de la historia. Luego, si nosotros no hacemos tampoco mucho, nos quedamos hablando en nuestro propio discurso y la sociedad vive ajena, absolutamente ajena, la sociedad está anestesiada, pues estos son unos trasnochadores. He cogido este artículo del País, me parece muy interesante, vuelven las heridas de la historia, de la memoria histórica, es del 2015, es un editorial, y dice, al igual que ocurrió durante la etapa de Zapatero, volvemos a un revisionismo de parte. Se reabren heridas con una relectura de la historia condicionada por la extrema izquierda y basada en la identificación de bandos o en fracturas ideológicas que la transición, con un generoso esfuerzo de todos los españoles, dio por superadas en aras de la convivencia. Empeñarse en mirar al pasado desde el comunismo como credo es condenarse a no ver el futuro. Otra vez se trata de hacer creer que España aún no está en paz consigo misma. Lo he puesto, verán, diréis todo, el ABC, que podemos esperar del ABC. Claro, pero qué triste que lo tengamos interiorizado, ¿no? Porque esto es indignante. Es tan indignante como que aquí sacamos los antónimos de esas palabras y resulta que nosotros, el movimiento memorialista, somos intolerantes. Somos los que ponemos el desacuerdo. Somos la desavenencia, la incompatibilidad, la diferencia. Nosotros no queremos estar en España. Somos los que estamos dando la lata, por tanto, los excluidos, la minoría y los que ponemos oposición. Y precisamente eso es todo lo contrario. Nuestro discurso es un discurso antifascista. Nuestro discurso es un discurso de libertades, es un discurso de valores democráticos, de derechos humanos. ¿Quiénes son los que están en la oposición a nuestro discurso? Precisamente ellos, pero siempre nos han colocado, siempre en el discurso, en los medios, siempre nos han puesto en el otro sitio. Y lo triste es eso, que lo hemos tenido muy interiorizado. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Hay que pasar páginas. Que a mí me hace mucha gracia eso, dicen, vamos a remover el pasado. Pues es un poco lo que os decía, es una contradicción entre la realidad y la verdad de lo que ha ocurrido con donde nos quieren poner a nivel comunicativo.
Un presente por contar. Esta foto me la ha pasado un compañero de, bueno, el antropólogo que lleva la fosa de Picorreja en Sevilla, que es una de las más grandes, creo que ahora ya sabéis, es impactante. La verdad que yo creo que ahí es donde está mi abuelo y he vivido esto, pues claro, yo tomo conciencia con la memoria porque en 2017 se publica que hay una fosa que se llama Picorreja donde puede estar Blas Infante. Y ahí es donde yo conecto que Blas Infante lo habían fusilado dirección carretera de Carmona, mi abuelo se lo habían llevado a San Juan de Alnafarache, que es un pueblo de Sevilla, y dije, hombre, pues si Blas Infante de allí se lo llevaron, ¿por qué no va a estar mi abuelo? Y la verdad que brevemente os diré que fue algo muy mágico, porque de escribir un correo electrónico a una asociación que venía en el artículo de prensa que estaba leyendo, recibí un correo electrónico de vuelta de José María García Márquez, que supongo que lo conoceréis, que es un historiador que ha hecho un trabajo y hace un trabajo encomiable, sobre todo con las víctimas de la provincia de Sevilla, que me hablaba de mi abuelo. O sea, este señor sabía más de mi abuelo que yo. Y mi abuelo era periodista de un periódico y me pasó una publicación de mi abuelo. Él tenía una copia digital de un periódico de mi abuelo. Entonces ese impacto para mí fue tan grande, tan fuerte que me metí. Y entonces he participado mucho en Picorreja, he ido a dar charlas a los estudiantes sobre todo. Pongo este ejemplo porque ya sabemos uno de los problemas grandes que ha tenido la memoria, el movimiento memorialista, y es la juventud. No hay memoria en las aulas. ¿Cómo podemos querer que la sociedad sepa lo que es la memoria o lo que ha pasado si no se lo han contado? Entonces, ellos han hecho un trabajo muy, y lo siguen haciendo, de invitar a institutos, han venido mucha gente, y bueno, hemos participado familiares, y me gusta esto que he puesto, un presente para contar, porque aunque hay por desgracia muchos huesos y víctimas, hay un presente. Y el relato de la memoria tiene que ser este, contar lo que pasó, pero también este, porque eso lo hemos conseguido nosotros. Abrir esa fosa lo hemos conseguido el movimiento memorialista, que no se nos olvide. Este es uno de los grupos de los más fuertes que se encontró allí, pero que voy a beber agua. Y junto a la imagen he puesto una frase. Es que esta imagen cuenta la barbarie del pasado, pero es una imagen del presente, de nuestro presente. Esas personas que están ahí murieron por defender los valores antifascistas. Esas personas que están ahí murieron por la democracia y por unos valores de libertad que ya tenían y que vinieron los otros a quitárselo. Pero es que nos han posicionado en lo contrario, que yo os lo he contado antes, que nosotros somos los que damos los problemas, ellos no. Que Ángel, este es una víctima, su padre está ahí en Picorreja, es un hombre maravilloso también. Que Ángel cuente esta historia de su familia a un grupo de estudiantes es hacer futuro, es contar un presente, porque él puede contar la historia de su familia, pero está dentro de un contexto y de una lucha, de una reivindicación. Yo tengo mucha visión de futuro, será que como soy nueva, a lo mejor ya cuando sea ya muy mayor pues estaré viéndolo todo muy triste. Pero la verdad que soy optimista. Hablaba con un amigo que está por ahí, no sé si se ha ido, que bueno, que el movimiento, digo, mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, que se puede. Esta es mi hija, por eso no le tapo los ojos, que está ahí ya más mayorcita. Y esto fue una frase que hice, yo no sé si alguien más se la había ocurrido en su día, pero esto fue en el 2019 para el Día de Andalucía. Y yo iba con un grupo de memorialistas a la puerta de las maestranzas allí a protestar. Y bueno, que tanto Blas Infante, había hecho Juanma Moreno Bonillas todo su discurso basado en Blas Infante y en Lorca. Es que para volverse loco, no, es algo que no. Entonces, claro, yo pues estaba tan indignada que dije, pero bueno, tanto Blas Infante, si Blas Infante está en una fosa común y no sabemos dónde está, señor, revise la historia, cuente la verdad y haga un relato. Entonces, bueno, tuvo éxito porque me paró un señor con una banderita de España, se quedó delante mía mirándome y me dijo que tenía razón. Y yo dije, pues mira, este hombre lo he convencido. Y ya, esto es fantástico. Hombre, eso es hacer conciencia. A ver, yo con ese hombre a lo mejor no me voy a la feria, pero bueno. Otro ejemplo, el Guernica, por todos conocidos, pintado. ¿Qué ocurre? Un cuadro internacionalmente conocido, está en la Reina Sofía, lo visita muchísima gente, pero que ahí no cuentan de esto, que el fascismo bombardeó el Guernica
no lo cuentan. Nos quedamos en el detalle, en el objeto, en la pieza, en el autor, pero no hacemos el relato. En eso tenemos un poquito de culpa también nosotras, ¿eh? El movimiento memorialista tirón de oreja, porque nos lo contamos a nosotros, pero no se sabe en otro sitio. Entonces hay que contar que el fascismo hizo eso. ¿Y qué ocurre? Se ríe Rosa. Este post lo hice para Encuentro de la Memoria, es un diseño mío. Quiero decir que yo intento poner ahí cosas para que quede claro. Fue el fascismo, ¿verdad? Pues fijaos las cosas que pasan. Que ahora tenemos, esto es alguna anomalía, ¿no? Le tenemos aquí a la reina esta Leticia, vamos, sabemos que Franco estuvo con la monarquía con Franco, y ahora resulta que va esta señora y se hace una foto, de luego el jefe de prensa que la llevaba se equivocó de todas. Aparte del tema de que eran todos acompañantes de la OTAN, ¿no? Que ya es el rizo de rizo. Pero claro, si no hacemos nuestro símbolo, si no le damos el lugar que tiene, es que nos lo quitan. Y yo creo que aparte de todas las cosas que mis compañeros y todo el mundo sabe hacer mucho mejor que yo lo que animo es que nos apropiemos de lo que es nuestro, le demos esa carga de realidad que tiene y contemos el discurso de verdad, ¿vale? Este otro ejemplo, porque ya, bueno, como veníamos a la desbandada, viendo esta imagen, pues eso, que podíamos decir que hay gente que huye de la guerra, pero que detrás hay una masacre contra una población civil, ¿verdad?, que no se cuenta. Nos quedamos en la superficie, los medios de comunicación cumplen su función y aquí Santas Pascuas y la sociedad sigue anestesiada, sin conocer verdaderamente nuestras reivindicaciones, que es lo que queremos. Pasó lo de la desbandada porque eran colegas, ¿eh? Esta gente se llevaban muy bien. Tengo que contar una cosa, un breve detalle con esto, porque mi hija mayor, que está ahí también, ella me habla mucho de la guerra de Ucrania, la están concienciando mucho en el cole. Pero ella tiene muy claro que Franco lo hizo peor. Y el otro día le dijo a una compañera suya, tiene 11 años, que pues Franco fue un dictador y mató a mucha gente, ¿no? Y le dijo a la compañera, sí, pero él también hizo cosas buenas. Y dije yo, Tate, aquí tenemos un problema, porque sabemos que esto se lo dicen en casa, pero es que hay gente muy joven, que es que la niña tiene 11 años, que cuanto menos pueden tener mi edad, que han nacido en democracia. Entonces eso no puede ocurrir, eso no puede ser. Ahora voy con una patata caliente, mi favorita, de este señor que sabe tanto de todo. Keipo, ¿quién mejor conocía los medios de comunicación que Keipo? Con sus arengas, ¿no? Vale, ya ves, ya termina. Terror, pánico. Bueno, pues aquí está. Esta imagen es de hace tiempo, creo que es de 2019, son de las manifestaciones que nosotros hacemos. Yo soy de la plataforma Gambogá, que es una plataforma que lucha para sacar los restos de Keipo y para bueno, pues que recuperar la casa, la vivienda que se quedó Keipo y demás. Yo he puesto frases arriba que son un poco el contexto nuestro, el que entendemos nosotros, pero yo cuando hago manifestaciones o concentraciones siempre me pregunto qué pensará el que pasa por la calle. Porque para ese hombre el concepto Macarena es completamente distinto. El concepto Iglesia, igual. El concepto asesino, criminal. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que hacemos un relato para nosotros que entendemos, pero que el de afuera, no. Y lo sé porque a mí me da igual, a mí me da igual que salga Keipo. ¿Qué ha ocurrido? Es que esto, ahora os lo cuento, es que he tenido que cambiarlo muy rápido. Se aprobó la ley. Se aprueba la ley con su luz y su sombra, que yo no voy a entrar en detalle, ¿vale? Pero fijaros el mismo periódico lo que dice, el día 26 de octubre. Keipo de Llano, las brutales arengas para aterrar al Frente Popular del general que irritó a Franco. Toma ya, apodado el general de la radio, bueno, desde su púlpito llamaba a violar a las rojas, asesinar a los civiles, eso lo ha hecho también la ABC, el mismo, desde el 2015. Luego algo hemos conseguido, ¿no? Es que esto lo lee también, claro, esto llega a mucha gente, ¿no? De derecha y gente ignorante, que hay mucha gente que no sabe lo que lee y se traga lo que le ponen por delante. Entonces, esa es la sociedad que tenemos. Y por último voy a hacer un resumito de una concentración que hicimos, sí, muy rápido, que es muy breve, fue el 27 de octubre, 3 días después de que saliera Franco. Nuestro eslogan fue, ¿y ahora qué? ¡Pum! Y bueno, yo propuse que se pusieran velos negros en la cabeza como las Madres de Mayo, porque no teníamos un símbolo, me parecía interesante, ¿vale? La foto de las víctimas, esta es mi hija, de espalda, lo pusimos allí en la puerta de la Macarena, y ya termino porque hicimos esto, que lo hice yo, que fue súper chulo.
Escucha, verás, es muy breve. ¿No tiene sonido? Ah, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. No, lo cuento. Hicimos un mix con las arenas de K-pop y el Papa Wojtyla por detrás haciendo una hora pro nobis. Y con esa mezcla dimos vuelta en la Macarena con nuestras fotos de los nuestros y sonaban las campanas y es que además quedaba hasta guay. O sea, que yo fue. Y ya pues, ya está, termino simplemente... Ay, ¿dónde está el PowerPoint? Aquí, esto. Termino simplemente... Ay, no, es que estoy todo nerviosa, aunque no lo parezca, ¿eh? Mira, que se me va, es que quiero salir aquí. Quiero cerrar esto. Por favor, y ya está, que quiero, para mí es muy importante... Pues ahí, ¿no? ¿Que fallo yo? Ay. Ahí, ¿no? Ah, mira, ahí está. Eso. Mi abuelo y mi abuela, que me acompañan, son los que me dan mi fuerza, ¿eh? Mi padre no pudo hacer nada. Mi padre fue un niño que terminó siendo vagabundo. Y ellos tenían dinero, nos quitaron la casa, nos robaron nuestro pasado. A mí me han quitado mi pasado y no lo voy a consentir bajo ningún concepto. Compañeros y compañeras, muchas gracias.